arranqué con la grabación, era un poco recordarles que en este parcial nos entran los temas de principios de diseño orientado a objetos, patrones de diseño, sobre todo la parte de introducción a patrones de diseño, que es en el libro de Gama, en el capítulo introducción. Después el tema de persistencia, y este tema sería el otro tema. El tema que vamos a ver hoy que tiene que ver con la introducción, con la evolución del software, ¿sí? Entonces les comparto la pantalla con la presentación del tema. Bueno, ¿de qué se trata esto de la evolución del software? De hecho, es una unidad separada, está por afuera de... Las otras unidades eran como que venían siguiendo los workflows. Teníamos el workflow de análisis, el workflow de diseño, después teníamos implementación, prueba y despliegue, ¿sí? La unidad 4. Y en la unidad 5 está la parte de evolución del software. Lamentablemente en la carrera nosotros entendemos que en ninguna otra materia se toca el tema, y sin embargo, para los que ya trabajan o para los que tienen alguna experiencia profesional, les adelanto de que el tema del mantenimiento o la evolución del producto, una vez que la primera versión se pone en producción, básicamente es la mayor parte del tiempo de vida del producto está en mantenimiento, digamos, está en mantenimiento o está en mantenimiento y evolucionando, ¿sí? ¿Por qué? Y porque, bueno, por suerte los productos duran mucho tiempo, eso es lo que hace que tengamos trabajo, ¿no? Entonces, nosotros en esta materia nos toca, yo creo que con el cambio de plan ya sale de la órbita de nuestra materia este tema, pero este año todavía es parte del programa. Entonces, un poco la idea de esta clase es, el objetivo es que nosotros comprendamos qué pasa cuando una vez que construimos el producto, que tenemos la primera versión del producto, bueno, qué pasa con eso, digamos, ¿no? ¿Cómo sigue? Y lo que sigue es que el producto no se queda en la primera versión frisada, sino que evoluciona, ¿sí? Y hay que mantenerlo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las actividades, cuáles son las estrategias que usamos para mantener el software? ¿De qué depende, qué estrategia decidimos usar para mantenerlo? Y en qué condiciones evoluciona. Eso es un poco lo que vamos a charlar la clase de hoy. Lo primero que vamos a decir es que esto ha ido cambiando con el tiempo, digamos, ¿no? La visión de lo que es el mantenimiento del software y la evolución, en la medida que pasa el tiempo, vamos teniendo como visiones distintas, ¿no? Una cosa era cuando discutíamos esto hace 20 años atrás, cuando yo empecé la carrera, el mantenimiento, digamos, el foco estaba muy puesto en las metodologías del desarrollo, en generar productos nuevos, pero ustedes piensen que eso hace muchísimos años, y digamos, no era tan claro que todo el mundo iba a estar soportado por algún producto de software, digamos, en esa época había software que soportaban cosas comerciales, pero no es la realidad que tenemos hoy, donde prácticamente no se nos ocurre ninguna actividad que no esté soportada por software, ¿no? Ya sea comercial, de la vida, del hogar, de la salud, de la educación. No hay nada que se nos ocurra que no tenga por atrás un producto de software soportándolo. Entonces el concepto de el ciclo de vida que tiene que tener ese producto, en tanto en cuanto acompañe todos esos procesos de negocio, cualesquiera sean, cambia, ¿no? En relación a antes, que lo pensábamos como una cosa más puntual. La visión en general que hay del mantenimiento tiene que ver con esta foto que ustedes ven acá, que es la del iceberg, ¿no? Nosotros tenemos una percepción del esfuerzo que tenemos que poner en mantener un producto, y la realidad es un poco más como es por abajo del agua, digamos, ¿no?
muchísimo más importante el esfuerzo que tenemos que poner y la plata que tenemos que gastar de lo que realmente aparentemente iba a ser, es un poco lo que describe la realidad del mantenimiento, ¿no? Esperábamos que fuera esto y en realidad después hay un montón de gente ocupada en mantener el producto y que nos genera muchísimo gasto, esfuerzo, simplemente para que el producto siga andando, ¿no? Pero ni más ni menos que el producto siga andando, porque básicamente esos productos son los que sostienen muchas veces muchos negocios. Entonces lo decían que en una época se pensaba que en los años 70 ese iceberg del que estábamos hablando era lo suficientemente importante como para hundir un barco de grandes dimensiones como es un portaaviones, digamos. Mientras que la percepción que tenemos ahora es que básicamente mantener software que existe o software legado, sabemos que nos lleva mucho más que el esfuerzo que le requeriría para hundir un gran barco, sino toda una flota entera de barcos. Podríamos hundir con lo que nos implica mantener los productos de software que andan dando vuelta. Y un poco la pregunta que se deriva de esto es, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan complicado? ¿Qué es lo que hace que tengamos que invertir tanto en mantener los productos? Y bueno, un poco la idea o las ideas que hay atrás de esto es que promedio, el software que están dando hoy y que soporta los negocios más importantes son productos que tienen sus años ya, ¿no? Que tienen, acá dice 20 años o más, yo les diría, se me ocurre un poco más, digamos, los productos grandes, digamos, todo lo que tiene que ver con las cosas estatales, en términos de que manejan la información de toda la población. Por ejemplo, les doy un ejemplo, los bancos estatales, Banco Nación, Banco Provincia, Banco Provincia de las provincias, digamos que hace mucho que ya tienen sistemas de información soportando las gestiones, son viejos, digamos, ¿no? La Municipalidad de Córdoba, por decirles, hace mucho que no voy a la Muni, pero las veces que he ido, yo todavía seguía viendo los sistemas que están ahí desde los años, fines de los 70, los 80, digamos, ¿no? Todo ese core de la Muni en COBOL, yo lo sigo viendo, o sea, son sistemas viejos que no se han podido reemplazar con el tiempo, entonces hay que seguir manteniéndolos, ¿sí? Y de hecho cumplen la función. Todos los sistemas financieros importantes que yo conozco, porque he trabajado mucho tiempo en la parte financiera, el corazón de todos esos sistemas está en COBOL, que es un lenguaje que, yo no sé, en la facu se dejó de enseñar en los 80, digamos, en COBOL. Y sin embargo, las grandes empresas tienen el core de los sistemas de ellos en COBOL, básicamente porque funcionan bien y porque hay una parte muy importante de la operación que se mantiene, digamos, el modelo de negocio se mantiene, y bueno, sí, se le han ido agregando cosas y toda la parte visual y la parte de interacción con el usuario se resuelve por fuera, pero el corazón y el procesamiento sí se mantiene con esos productos viejos que, bueno, sí, necesitan cambios porque la legislación cambia, porque hay muchas cosas, entonces, bueno, tienen sus años y hay que ir manteniéndolos. Imagínense que hace 20 años atrás, 25 años atrás, el análisis y el diseño, yo cuando entré a la facultad aprendí análisis y diseño estructurado, o sea que ya directamente la forma de documentar esos sistemas era distinta, si es que tienen algo de documentación cuando se armaron, ¿sí? Porque eran en otro paradigma directamente. Y los problemas que eran el desafío a resolver cuando se crearon estos sistemas que todavía siguen funcionando, eran otros. En esos momentos, 20, 30 años atrás, el problema que teníamos es que era caro almacenar, y que entonces estábamos todos muy preocupados por el tamaño de los programas, ¿no? Ese era como el tema que teníamos que resolver. Y sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, es un tema que hoy en día es despreciable, digamos, ¿no? O sea, a nadie se le ocurre
que el tamaño de los programas o el espacio que ocupan las aplicaciones puede ser un problema. El problema es la performance para obtener esa información. El problema es qué tan rápido la voy a poder obtener. No, pero por eso les digo que todo cambia tanto que todo eso ha quedado muy atrás, digamos. O sea, los problemas que teníamos, el foco de la solución estaba puesta en ese tipo de cosas, mientras que hoy el foco está puesto en otro lado. Entonces, claramente las soluciones serían muy distintas si las hubiéramos encarado hace 5 años atrás, o sea, inclusive hace 10 años atrás, la solución sería diferente, ¿sí? El otro problema es que, si bien el core de esos grandes sistemas que aún hay que seguimos manteniendo todo el tiempo, no han cambiado, o se los ha ido adaptando todo el tiempo, lo que sí ha cambiado es todo el entorno. Qué sé yo cuando entré a la Facu, creo que había, el Windows que había, no era un sistema operativo, sino que era un programa, y era el 3.1 la versión de Windows en esa época, ¿sí? Después el Windows se convirtió en un entorno operativo. Cuando yo entré a la Facu, era el DOS, era el sistema operativo que reinaba, y ahora el DOS no existe, prácticamente no existe, digamos, ¿sí? Estamos hablando de Linux, estamos hablando de los sistemas operativos dominantes en todo el mercado son otros que nada que ver. Entonces todo eso, el software que viene funcionando, lo tenemos que adaptar a todos esos otros cambios, ¿no? Cada vez que cambia una versión del sistema operativo, cada vez que cambia la versión de la base de datos, cada vez que el proveedor nos dice que no nos va a dar más soporte en esas cosas, nosotros tenemos que apurarnos y adaptar el software a los nuevos requerimientos para que, y bueno, para, si pasa algo, tenga yo a quien recurrir, a quien preguntarle, a alguien que me ayude con el software de base que interactúa con los productos, con el hardware sobre todo, y para que mis productos corran de una manera razonable, digamos, ¿no? Y segura, y etc. Todos los problemas de seguridad que tenemos hoy, ustedes piensen que en COBOL, uno de los problemas más graves que tenía, que no había forma de implementar una seguridad razonable, digamos, ¿no? Se entró con el Unix en unos niveles muy básicos de seguridad, que fueron heredados por Linux, pero todas las capas de seguridad que vienen después, y las trabajamos en otras tecnologías, digamos, ¿no? Para proveer nuestros sistemas de seguridad ante los hackings. Son todos problemas que vienen después del salto de la Internet, digamos, antes de Internet, que todos estos sistemas son anteriores a Internet, muchos de ellos. No teníamos los problemas de seguridad ni los desafíos para resolver ese tema. Entonces, por eso, para adaptar todos esos sistemas a las nuevas realidades, es que hay que poner tanto esfuerzo y se necesita tanto mantenimiento. Obviamente que todo esto tiene que ver con que los usuarios se sientan seguros usándolo, que sea agradable, ¿no? Todos estos cambios de tecnologías para las interfaces más amigables, para la cosa mobile, todo eso, digamos, es para satisfacer a los usuarios y hacer que usen sus sistemas en interfaces y en dispositivos que tienen más que ver con su vida cotidiana hoy. Y fundamentalmente, hace 20 años atrás, la arquitectura no era una discusión, digamos, no era una disciplina como la que venimos discutiendo nosotros acá. En la facultad nos enseñaba, digamos, todos los productos tenían una arquitectura, pero ni siquiera le llamábamos de esa forma, ¿cierto? Entonces, se discutía, digamos, en otros términos, y bueno, justamente para que un producto sea mantenible y extensible, lo que hemos visto nosotros es que todo eso está absolutamente dependiente de la arquitectura del producto. Entonces lo que teníamos era, las arquitecturas siempre existieron, digamos, decisiones estratégicas acerca del producto siempre existieron, no le llamábamos así, y no le dábamos la importancia que tenían, nos largábamos derecho a la programación, y nadie pensaba cómo iba a crecer, cómo se iba a extender, cómo iba a escalar. Esas eran preguntas que, bueno, íbamos viendo, como decía un presidente acá, bueno, vamos viendo cómo hacemos. En esa época era así, pero ahora, entonces como resultado las arquitecturas estaban mal diseñadas, porque nadie se sentó a pensarlas, digamos, en esa época. Eso por suerte ha ido cambiando. Además,
había problemas de codificación, porque no había el nivel de estandarización que tenemos hoy, la estandarización de los lenguajes, digamos, las buenas prácticas de codificación, el comentado, digamos, teníamos la gente, el concepto este de trabajo en equipo estaba mucho menos, el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo no era tan fuerte como el impulso que tomó de los años 2000 en adelante, digamos, 2000 y 2010 en adelante, cuando sale Agile, digamos, que promueve absolutamente los trabajos donde el equipo pasa a tener una relevancia importante. Eso no era tan así, entonces cada uno, digamos, se movía por la propia, codificaba como le parecía, y bueno, después el que venía a mantener eso se tenía que arreglar, digamos, ¿no? Lo mismo con la lógica, digamos. Las lógicas que por ahí no son las mejores, no son las más adecuadas, no había un uso y costumbre de implementar buenas prácticas, que como nosotros le enseñamos a ustedes con patrones, ese tipo de cosas. Y sobre todo que, bueno, ante la urgencia de sacar a producción los productos, se dejaba de lado la documentación. Si ya encontrábamos algo que estaba documentado, es muy probable que no estuviera actualizado, ¿sí? Y bueno, todas esas son las razones por las cuales es difícil y es tedioso mantener productos legados, que le llamamos, productos que vienen de antes, ¿no? Entonces se describe un poco todo este proceso de cómo se desarrolla y evoluciona el software como una espiral, ¿sí? Donde el centro es la primera versión del producto, que básicamente, como hemos visto, digamos, nosotros especificamos, analizamos, diseñamos, luego implementamos, luego verificamos y validamos el producto, ¿sí? Se lo prueba y se lo despliega, ¿no? Y entra en operación. Una vez que ya está la primer release operable, ahí empiezan a entrar nuevos requerimientos para adaptación, para cambiar, y vamos al segundo, al espiral, digamos, que sigue, y hasta que liberamos el release 2 con todos los incrementos de las modificaciones y las mejoras y las adaptaciones a las nuevas realidades, y así, de esta manera, es que el producto va evolucionando y desarrollándose, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del ciclo de vida del producto, no solamente de la primera versión, sino del producto en general, tiene que ver con esa espiral que veíamos, ¿cierto? Nosotros liberamos el desarrollo inicial y el producto va evolucionando en esas espirales, hasta un momento en que el dueño del producto decide dejar de evolucionarlo porque tiene una seria idea, digamos, de reemplazarlo con un producto más nuevo, que tenga una arquitectura verificada o que responda mejor a la necesidad del mercado. Y en ese sentido, simplemente lo mantenemos en servicio, pero sin evolucionarlo, sin que el producto crezca, digamos, ¿no? Se mantiene en servicio un tiempo más hasta que decidimos gradualmente ir retirándolo, porque ya tenemos en vista el nuevo producto que le va a dar soporte al negocio este que le agradecemos mucho, pero bueno, cumple un ciclo y se retira. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? ¿Se entiende la idea esta de la evolución, de los cambios? ¿Sí? Sí, ¿Hay profe. dudas? Bueno. Entonces, bárbaro. Entonces veamos un poquito cómo es la interacción entre esta cosa de decir, bueno, nosotros tenemos que implementar cambios, y con esos cambios, a partir de esos cambios, evoluciona nuestro producto. Nosotros tenemos un sistema nuevo y nos damos cuenta, la realidad nos hace notar al poquito tiempo que está operándose, que hay cambios, necesitamos cambios. Digamos, con estos cambios vienen propuestas que evidentemente van a entrar para evolucionar y obtener de nuevo un nuevo producto, y digamos, este es un círculo que en la medida que yo no decida retirarlo o dejar de evolucionarlo, bueno, se va retroalimentando en todo el tiempo, ¿no?
las necesidades de cambio, generan propuestas, esas propuestas se incorporan en el producto, evolucionan el producto, tengo una versión nueva, ¿no? Entonces veamos un poquito cómo es el proceso de evolución, digamos, cuáles serían las actividades que típicamente realizamos en un proceso que evoluciona un producto con nuevas versiones, ¿no? Entran estas peticiones de cambio. Lo primero que hay que hacer cuando el producto ya está funcionando y alguien me pide un cambio es hacer, la primera actividad que deberíamos hacer es hacer un análisis de impacto, ¿sí? ¿Qué es un análisis de impacto? ¿Qué se les ocurre que puede ser análisis de impacto? ¿Puede ser algo así como ver a qué componentes va a afectar el cambio? Exactamente. Es uno de los análisis que se hacen. ¿Qué componentes se afectan con el cambio? ¿Qué más? ¿Cuántos usuarios están afectados por el cambio? También, exactamente. Si yo identifico los componentes, puedo saber quiénes usan esos componentes y a cuántos usuarios va a afectar el cambio. ¿Qué más? ¿Qué parte de la arquitectura puede llegar a cambiar o evolucionar? Sí, también. Hasta ahora siempre venimos dándole vuelta a los componentes, la arquitectura. Hay algo muy importante también que uno analiza, que tiene que ver con el impacto, que es y que ¿Puede está ser una relacionado estimación con del tiempo que va a llevar a hacer el cambio? Sí, exactamente. El tiempo y, ¿qué más? Los recursos que se van a necesitar. Exactamente. El costo, ¿no es cierto? El costo en el software, ustedes saben que el 80% de los costos del software es el esfuerzo, es cuántas horas hombre yo necesito para cambiar todos esos componentes que identificamos antes. Digamos, parte del impacto es qué componentes se ven afectados, qué equipo necesito yo para hacer el cambio, y cuánto me va a costar, y cuándo lo voy a terminar, digamos, para ver si en términos de negocio es probable, se puede hacer, a quiénes va a afectar, si tengo que parar, digamos, para desplegar, si tengo que parar todo, si voy a afectar a mucha gente, si yo puedo hacer despliegues graduales. Todas esas cosas se tienen en cuenta, son partes del análisis de impacto. Y esto lo hago porque eso me ayuda a planificar las versiones. Lo que estoy diciendo es que muchas veces un cambio no lo voy a meter todo junto en la primera versión, ¿sí? Dependiendo de todo ese análisis de impacto que hicimos anteriormente, veo cómo me conviene implementar el cambio. Muchas veces me conviene decir, bueno, esta parte va en la primera versión, lo más urgente lo resuelvo en la primera versión, pero esto que es un poco, que es más un deseable o es un nice to have, lo tiro para más adelante, para justamente una vez que, para ver cómo se resuelve, si lo puedo resolver en tiempo y en forma, si el negocio no se ve tan afectado del cambio, etc. ¿Sí? Entonces una vez que planifico las versiones, implemento los cambios y libero el sistema. Esto que está acá abajo, que depende un poco de la planificación de las versiones, hace referencia al tipo de cambio que estoy implementando, ¿no? Si estoy reparando fallas, evidentemente eso afecta a la planificación en términos de que arreglar algo que anda mal normalmente es urgente, ¿okay? Y bueno, porque me trae perjuicios, digamos, ¿no? Hacer una adaptación, muchas veces la adaptación depende de factores externos, ¿cierto? Si viene ahora que me dice, mira, esta base de datos yo no la soporto más a fin de año, se acaba, y yo sé que antes de fin de año tengo que liberar la versión para soportar la nueva versión, porque para no quedarme sin soporte de Oracle, ¿sí? Y perfeccionamiento, esto sí es incorporar nueva funcionalidad, de nuevo, la planificación de versiones es importante, si es un tema de AFIP, que a partir del mes que viene tiene que estar vigente, y bueno, no tengo muchas opciones, tengo que liberar la versión antes del mes que viene para estar compliance con la AFIP, ¿sí? Entonces,
esas cosas son las que un poco determinan cómo yo planifico las versiones, hago las implementaciones y retroalimento mi sistema de evolución. Por otro lado, en los procesos de cambio identificamos dos tipos de proceso de cambio, uno de urgencia y un proceso de cambios normal, digamos, ¿no? El proceso de cambio, cuando tengo una petición de cambio, hago análisis de requerimiento. Acá dentro del análisis de requerimiento también tengo seguramente un comité que evalúa el impacto de estos requerimientos. Actualizo los requerimientos, digamos, las actividades de generar los modelos, actualizar la documentación, y finalmente hago el desarrollo, ¿sí? Mientras que cuando trabajamos en una situación de emergencia, que se asocia normalmente cuando hay algo que está mal, digamos, cuando encuentro un error, o hay un error que hay que repararlo urgentemente, entonces hago análisis del código que hay que arreglar, modifico, hago la modificación, entrego el sistema modificado, y después de todo eso recién actualizo la documentación, digamos, porque la urgencia requiere poner en producción lo antes que se pueda la reparación de la falla, digamos. Esa es la diferencia entre la implementación de cambios comunes con cambios de emergencia. No sé si les ha pasado que uno vive de emergencia, digamos. Entonces, lo que pasa con este tema es que la documentación nos queda desactualizada y nadie se acuerda nunca, porque siempre estamos haciendo cambios de emergencia, ¿no? Sería no deseable eso, y lo que estaría bueno es mantener siempre los productos bien documentados, con documentación actualizada. Ustedes saben que en estos sistemas, los cambios en los sistemas fueron estudiados por estos Lehman y Bilady. Ellos estuvieron observando la dinámica de cómo evolucionaban y establecieron un conjunto de leyes que nosotros vamos a repasar porque son interesantes. Describen bastante bien lo que pasa con el mantenimiento y la evolución de los programas, ¿no? Ellos lo describieron como leyes y que se aplican siempre y cuando estemos hablando de grandes sistemas en grandes organizaciones, que es lo que ellos observaron por mucho tiempo, digamos, ¿no? Entonces, estas leyes son aplicables siempre y cuando se trate de esos casos, ¿no? ¿Qué dicen Lehman? Las leyes de Lehman dicen que, bueno, primero que el cambio es continuo. Nosotros, digamos, lo sabíamos antes de que Lehman lo hubiera dicho, digamos, nosotros sabemos, observamos la realidad y sabemos que para que un sistema fielmente soporte algún proceso de software, y tiene que evolucionar todo el tiempo, porque los sistemas de negocio cambian todo el tiempo cambian. Por suerte, para nosotros tenemos trabajo. Pero bueno, entonces, en la medida de que nosotros no actualicemos el producto continuamente, el producto se va a dejar de usar en algún momento, porque no va a tener nada que ver porque los negocios evolucionan. Entonces, si el software no le sigue el ritmo al negocio, no le es útil, ¿sí? Y en ese contexto se deja de usar. Lo otro que pasa es que como va evolucionando, se va complejizando el producto, ¿sí? Va cada vez más, es como que en la medida que se usa más, los usuarios van queriendo por ahí más definiciones, o que controle más cosas, le van agregando funcionalidad y van haciendo que un producto que por ahí era básico esté muy customizado al uso que tiene, y que le agregaron un montón de cosas. Entonces cada vez se va complejizando, ¿sí? Tenemos que ocupar gente que se dedique en tratar de preservar, y en la medida de lo posible generar una estructura sencilla y simple, pero les digo desde ya, spoiler alert, es difícil, digamos, ¿sí? Te piden cosas específicas y bueno, uno tiene que desarrollar y soportar, y son complejas, ¿no? Cada vez hacen que sea más complicado de entender, de mantener. Respecto de lo que otro que establecen las leyes de Lehman es que
lo describe como que la evolución es un proceso autorregulado, ¿sí? Que más allá del tamaño, el tiempo entre release y las cantidades de errores, en el tiempo se mantienen para cada release, ¿sí? Es como que es un número que tiende a estabilizarse en los grandes sistemas, ¿no? Aunque uno le sume más gente y tenga más gente trabajando, bueno, uno le pone más gente y se descubren más cosas, digamos, ¿no? Entonces es como que es un número que se mantiene en el tiempo. Y respecto de es lo que decíamos recién, independientemente como la evolución de los productos es constante, uno le puede sumar más gente y así todo, si uno le suma más gente, te piden más cosas, funciona así. ¿Qué más dicen las leyes de lema? El cambio incremental es constante, ¿no? Un poco lo que veíamos viendo, digamos, que no sé de qué, si hablarán de sistemas gigantes como esto, lo que es de defensa en Estados Unidos, qué sé yo, pero los negocios tradicionales, digamos, que son sustentados como toda la parte financiera y qué sé yo, digamos, se incrementa constantemente porque se soportan cada vez más cosas que antes no pensábamos soportar, digamos. Entonces eso hace que se incremente todo el tiempo el mantenimiento de esos sistemas. La disminución de la calidad tiene que ver con que no hay forma de detener la degradación. Ustedes piensen que cuando pasa el tiempo y uno empieza a parchar muchas veces, porque no hay tiempo, porque no tengo recursos, entonces para darle una solución a algo, empiezo a implementar parches. Y lo otro que pasa muchas veces es que los productos originalmente no estuvieron pensados para algo que terminamos haciendo con los productos, ¿no? Entonces, como les decía muchas veces, cuando el cliente lo usa mucho, pide muchas adaptaciones, digamos, le llamamos customizaciones del modo de uso, y el producto no estaba pensado para eso, entonces necesariamente se termina degradando el producto, ¿sí? Y lo otro que pasa es que en grandes organizaciones, siempre ustedes tienen una casa central que toma decisiones, y los sistemas se usan en todos lados, en muchos lugares, y no terminan reflejando la realidad de todos, digamos, ¿no? Justamente porque muchas veces hay un grupo chiquito que toma las decisiones, entonces si tuviéramos la posibilidad de tener una retroalimentación de todos los usuarios posibles que tiene un sistema, tendríamos una mejor evolución del producto, pero como eso muchas veces no es, y la realidad es que hay un grupo chiquito de gente que toma las decisiones de este tipo, bueno, pasa esto que la retroalimentación es como está muy centralizada, es escasa, y también contribuye a esta cosa de degradar el producto. Hay cosas que, digamos, esto se estableció, como les decía, para sistemas grandes en grandes organizaciones. Los productos enlatados no necesariamente responden a estas leyes. ¿En qué sentido les digo? Los productos enlatados, yo conozco, por ejemplo, un producto que cada versión que libera elige, supongamos, me pasó una vez, era un producto que era líder en Latinoamérica y lo contrataban todas las empresas financieras que hacían recupero de deuda, ¿no? Era un producto que te permitía mantener cartera de deudores, seguir si la gente paga, armar planes de pago, saber si se compromete, llamarlo una vez, llamarlo 2 veces, ¿no? Era toda esta interacción con el call center para ver que lo llaman, el que debe, cuándo va a pagar, si quiere un plan de cuotas, hacer el seguimiento, todo eso. Entonces la empresa tenía vendido ese enlatado en montones de lugares. Entonces a veces vos como empresa le decías, che, yo necesitaría que el producto haga esto, que tiene que ver con las características de los morosos que tenés vos, digamos, ¿no?
Entonces lo que hacían ellos es tomaban todos esos requerimientos de cambio, los analizaban, a algunos les decían que sí y a otros les decían que no. Eso estaba contemplado en el contrato, digamos, yo no puedo decir que no hacían personalización. Entonces ellos consolidaban un conjunto de mejoras y liberaban cada tantos meses una versión que tenían esas mejoras que ellos entendían que les eran útiles y eran parametrizables para todo el resto de los usuarios, ¿sí? Por eso digo que y en ese sentido el producto no estaba degradado, porque había un comité de producto que tomaba ese tipo de decisiones justamente velando porque el producto no se degrade. Por eso digo que en el caso de software enlatado, digamos, cuando hay un equipo fuerte de producto, que están encima del producto, bueno, no ocurren estas leyes de lema, digamos, necesariamente, ¿sí? Tampoco nunca se estudió qué pasa cuando los sistemas tienen implementados partes adquiridas, digamos, ¿no? Cuando tienen muchas partes adquiridas, si efectivamente pasa todo eso, o simplemente vos le cambias por componentes mejores, otro tipo de componentes, o más nuevos, o con otras arquitecturas que nos sirvan. Entonces, por eso decimos que no aplica para todos estos casos también. El mismo, pequeñas organizaciones evolucionan distintas, hay como un seguimiento más personalizado, entonces por ahí podemos lograr que ni se degrade, digamos, cosas que describen las leyes que en estos casos no pasarían. Bueno, dicho esto, vamos a ver entonces, ¿se entiende el problema a qué nos enfrentamos cuando decimos, bueno, hay que mantener vivo el producto porque le da soporte al negocio? Y bueno, tenemos todos estos problemas que vimos recién. Bueno, ¿cuáles serían las estrategias que nosotros asumimos para que sea la mejor manera de encarar este proyecto de evolucionar el producto y mantenerlo a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, básicamente vamos a revisar dos estrategias. De hecho, vamos a hablar de 3 estrategias, pero las estrategias típicas de evolución serían el mantenimiento y la reingeniería, y vamos a ver una más porque se usa muchísimo, pero no es, digamos, no es una estrategia de mantenimiento, ¿no? Y de evolución, sino que más bien una estrategia preventiva, la vemos al final. Entonces veamos de qué hablamos cuando hablamos de cuáles serían las estrategias. Cuando nosotros tenemos que enfrentar cambios en el software, tenemos básicamente 2 tipos de cambios. Por un lado, el corregir cosas que están mal. Esto de corregir cosas que están mal, normalmente en los contratos, cuando uno vende software, existe lo que se llama garantía, ¿sí? Y se establece un plazo. Es decir, bueno, mira, yo te doy garantía del producto por 3 meses. Vos lo usás y cualquier error que encuentres antes de los 3 meses, yo te los arreglo gratis. Si vos encontrás algo después de los 3 meses, bueno, ya ahí tenés que invertir, ¿sí? Eso es normalmente lo que se hace, lo que se acuerda en un contrato de garantía. Es decir, bueno, ¿cómo no te vas a hacer cargo? Tendrías que para toda la vida, si encuentran un defecto, y más o menos porque los productos, como les decía, evolucionan, entonces por ahí esta versión se queda en el tiempo, si él no la quiere, la corrección que él me está pidiendo la tengo en la próxima versión. Bueno, pero él no la quiere pagar, no se quiere pasar, bueno, esos ya son otros problemas comerciales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por eso existe esto de la garantía con un plazo determinado, y nosotros desde nuestro lado nos cubrimos para justamente poder encarar otras cosas, si no tenemos que terminar anclados con un grillete en productos viejos, con toda clase de clientes, digamos, y no podemos avanzar. Es un poco, es parte de la lógica de poder evolucionar los productos, ¿no? Y por otro lado, esto respecto a las correcciones de cosas que están mal. Y las mejoras, hay 2 tipos de mejoras, ¿no? Cuando creamos nuevos requerimientos, o sea, vienen y me piden 3 tipos de mejoras en realidad. Cuando me piden, estas 2 serían las funcionales y estas serían las no funcionales. Me piden algo nuevo que el producto no tenía, entonces creo nuevos requerimientos, o me piden algo que lo hacía de una forma, hacerlo de otra, entonces que modifica requerimientos funcionales. Y esta
es que yo necesito hacer mejoras respecto, sin cambiar la funcionalidad, que tiene que ver con requerimientos no funcionales, ¿sí? Que tienen que ver con la performance, las versiones, lo que decíamos, adaptarse al software de base, a la nueva infraestructura, a todo, cosas que no tienen que ver con la funcionalidad. Entonces, lo describe Somerville, por ejemplo, como 3 tipos de mantenimiento. Mantenimiento correctivo, que se ocupa de la reparación de fallas. Mantenimiento adaptativo, que se ocupa de adaptarse al ambiente, hacer todas esas correcciones que tienen que ver con que tu software se adapte a la nueva infraestructura, al nuevo software de base, a los nuevos requerimientos que no son funcionales. Y el tipo de mantenimiento perfectivo, que es mejorar el producto desde el punto de vista de la funcionalidad, agregar o corregir o modificar funcionalidad, ¿sí? Esto se estudia, digamos, y la conclusión es que la mayor parte del esfuerzo de los cambios en los sistemas existentes se lo lleva nueva funcionalidad, digamos, nueva modificación de la funcionalidad, es decir, evolucionar el producto con nuevos requerimientos de negocio para que pueda soportar todas las cosas nuevas que van pasando en el negocio. Esto se lleva muchísimo del esfuerzo de mantenimiento. Y después, en partes casi iguales, la reparación de fallas por un lado, cosa que ustedes saben que siempre que uno entrega el software, siempre va a haber defectos, digamos, no hay forma de entregar productos sin defectos. Y eso hay 2 razones por las cuales uno tiene que saber que esto es una realidad, digamos, y asumirlo. Por un lado, porque la actividad es humano intensiva y los humanos nos equivocamos, digamos, entonces va a pasar que nos equivocamos. Y lo segundo es que muchas de las veces, la mayoría de las veces, uno estratégicamente no prueba todo, digamos, prueba lo que puede probar en términos de costo, o sea, lo que el cliente está dispuesto a pagar. Si yo le pidiera a mi cliente que pague por probar todo el producto, le saldría muy caro, digamos, ¿sí? Entonces lo que se decide es probar una parte, ¿cuál? Y normalmente la que más vas a usar. Ahora, la que uso menos no se prueba, porque estratégicamente queda fuera de la cobertura. ¿Por qué? Porque el cliente no está dispuesto a pagar, o no lo puede pagar, y bueno, si hay un error de aquel lado, nunca nadie lo probó, digamos, o sea, no sabemos, ¿sí? Entonces, cuando se use esa alternativa que nadie probó y tenía un error, bueno, ahí va a saltar la falla, ¿sí? Y la adaptación ambiental es esto que hablábamos de estos cambios en la infraestructura o la adaptación al ambiente, que de acuerdo va cambiando, de acuerdo a los que me proveen, software de base, ese tipo de cosas cambian, y bueno, yo me tengo que adaptar. Entonces discutamos cuál es, bueno, para hacer ese mantenimiento que veíamos recién, qué es lo que me cuesta, digamos, cuáles son los factores que hacen que sea complejo mantener, o dónde está el foco de los costos, digamos, qué es lo que se lleva el mayor costo. Lo primero que se lleva los costos de mantenimiento es la estabilidad del equipo. ¿A qué nos referimos? La actividad de mantenimiento no es una actividad que le guste hacer a ningún equipo. ¿Qué quiero decir? Si usted le pregunta, nadie por vocación te va a decir, yo quiero trabajar en un equipo que haga mantenimiento de software legado. No, a la mayoría de la gente le gusta trabajar en productos nuevos, productos innovadores, productos que, digamos, uno se dedica, si uno le gusta la inteligencia artificial y bueno, quiere generar un producto con inteligencia artificial, o si uno es especialista en mobile, quiere ir a hacer aplicaciones nuevas mobile, digamos. Entonces no hay nadie que por vocación le encante ir a hacer mantenimiento, es parte del trabajo muchas veces que nos toca, y bueno, lo hacemos, pero no es que... Entonces normalmente los equipos que hacen mantenimiento tienen mucha rotación, la gente se va, digamos, elige
y hacer otra cosa. Si le sale la posibilidad de entrar a un proyecto que hace productos nuevos, se va al producto nuevo, o se cambia de empresa, o hace otra cosa, digamos. Entonces es costoso porque hay mucha rotación. Entonces cuando vos le enseñaste al flaco cómo es el producto, qué es lo que tiene que arreglar, puede entender cómo está hecho el código, cómo están hechas las consultas, una vez que entendió, tú encontró algo nuevo, se te va y de nuevo empieza. Entonces hay mucha inversión en, por problemas de rotación, digamos, hay mucha inversión en tratar de tener equipos estables que mantengan el producto, y bueno, eso se lleva muchísimo costo, ¿sí? Entonces, cada vez que entra uno nuevo, hay que enseñarle todo nuevo, digamos, hay que generar documentación para que siempre alguien sepa cómo están hechas las cosas, o qué es lo que hay que corregir, y bueno, eso es uno de los aspectos que se llevan parte importante del costo. Por otro lado, como hablábamos al principio, hay prácticas de desarrollo deficientes, digamos, ¿no? Entonces, esto es un dato de la realidad. Muchas empresas, lamentablemente, toman decisiones que tienen que ver con hacer más rápido. Entonces ustedes van a encontrar productos que están hardcodeados, que no se hicieron con lógica de parametrizable, digamos, que permita que el producto se adapte fácilmente. Entonces hay que entrar, que hay que hacer un cambio, que hay que adaptar a algo, hay que entrar, cambiar el código, digamos. Otras veces el código no está correctamente documentado en términos de que no está comentado, no se siguieron estándares. Entonces todo ese código de baja calidad hace que esas prácticas de desarrollo, que no son las mejores, hacen que, bueno, se lleve un montón de costo mantener ese tipo de software. Respecto de las habilidades de personal, pasa mucho con, a veces no es fácil encontrar gente que sepa de la tecnología de productos legados viejos. Vieron que yo les comentaba el tema de COBOL. Vayan a preguntar quién sabe COBOL. En comunidades, digamos, nosotros que estamos en una comunidad de desarrolladores o de gente que trabaja en software, pregunten ahí cuántos saben COBOL, y es muy poca la gente que sabe COBOL, ¿sí? No quieren saber cuánto cobra un desarrollador COBOL, porque como les decía, hay productos muy importantes que están hechos en COBOL, necesita gente que los pueda mantener, corregirlos, qué sé yo, y hay muy poquita gente que sabe COBOL, ¿sí? Entonces, no siempre es fácil encontrar gente con habilidades que me resuelvan las tecnologías que yo tengo que mantener, y justamente cuando hay escasez, esos costos se levantan mucho, crecen. Y bueno, y de nuevo, la antigüedad y la estructura, vamos de nuevo, la antigüedad es por cosas que se han hecho hace mucho tiempo, y la estructura, bueno, volvamos al tema de la arquitectura, ¿no es cierto? Tenemos estructuras que no responden a las necesidades de adaptación del producto, de crecimiento, de escalamiento, de los productos, justamente porque no fueron pensados para eso. Entonces eso también hace que el costo de mantener esos productos sea mayor. Bueno, hay algunas actividades que se pueden hacer cuando uno trabaja, supongamos que ustedes trabajan en una empresa que no es una fábrica de software, sino que el core del negocio de la empresa es otro, y ustedes trabajan en un departamento, en un área de sistemas, digamos, que le da soporte al negocio principal de la empresa, ¿sí? A mí me tocó trabajar, como les comentaba, en una financiera, que tenía una gran área de sistemas que le daba soporte a la financiera. Y una actividad que es muy importante para poder sostener todo el mantenimiento de esos sistemas es predecir la tasa de cambios que yo voy a tener, o sea, de alguna manera encontrar la forma de saber qué esfuerzo y qué costos o qué equipos voy a dedicar yo a hacer mantenimiento, y a cuáles otros puedo poner en los nuevos desarrollos, ¿cierto? ¿Y cómo hago esto, digamos? ¿Cómo puedo predecir los cambios? Una de las formas es
entender, digamos, o contabilizar o llevar una cuenta de los pedidos de cambio a lo largo del tiempo. Entonces es una curva que se mantiene, ¿sí? Como veíamos en lo de Lehman, es verdad, digamos, ¿sí? Si vos te das cuenta, vos tuviste 50 pedidos de cambio en el mes pasado, es muy probable que el mes que viene vas a tener alrededor de más o menos las mismas cantidades de pedidos de cambio, ¿sí? Entonces eso me permite generar curvas predictivas de que, entonces bueno, para atender esos 50 pedidos necesito un equipo de 2 testers, de 3 desarrolladores, algún analista, bueno, ¿sí? Entonces como poder tener una idea de qué equipo necesito yo para que me ataje todos esos cambios. Y conocer un poco de cómo son los sistemas. Yo sé que si tengo sistemas con código espagueti, que está todo, ¿viste?, atado con alambre, lleno de parches y qué sé yo, y es muy probable que yo sepa que sí o sí voy a tener que estar todos los meses resolviendo cambios, ¿no? Cambios y adaptación. ¿Cómo sé yo, digamos, qué datos o qué pistas hacen que yo me dé cuenta si mi sistema requiere muchos cambios o no? Cuando yo trabajo con muchas interfaces, ¿sí? Cuando yo me tengo que relacionar con muchas tecnologías, muchas interfaces, de cajón que voy a tener y cambios. Y porque si no me cambia el software de base de alguna interfaz, entonces tengo que salir corriendo a modificar mis interfaces para que lean el nuevo código de base. Si tenemos requerimientos volátiles, es decir, supónganse que ustedes trabajan con reglamentaciones que cambian todo el tiempo. Por ejemplo, si ustedes trabajan en el sector financiero, tiene muchísimas regulaciones de todo tipo, del Banco Central, las leyes de lavado de dinero. Entonces, todo el tiempo hay cosas nuevas, entonces yo sé que tiene requerimientos volátiles, todo el tiempo hay que estar teniendo alguno que implemente las cosas nuevas que me van liberando los organismos regulatorios. Y bueno, obviamente, si los procesos de negocios que utilizan el sistema son procesos que son complejos, que cambian y que todo el tiempo, bueno, claramente voy a tener una tasa de cambio grande y que, bueno, de acuerdo a la experiencia que voy teniendo, lo puedo ir predeciendo. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, entonces, en función de poder establecer las estrategias, qué estrategias voy a utilizar yo para evolucionar y mantener en los productos, hay 2 aspectos que tengo que tener en cuenta respecto a cada uno de estos software legados, ¿no? Por un lado, voy a tener en cuenta, yo digamos, si hago este análisis para cada uno de los productos que tengo que mantener, tengo algunos indicadores que me dicen cuál es la estrategia más adecuada para ese producto, ¿sí? Entonces lo que yo analizo de cada producto son 2 aspectos. Por un lado, el valor de negocio que tiene ese producto, ¿sí? Es decir, si es muy importante acá y si no tiene tanta importancia para este lado. Y por otro lado, la calidad del sistema que estoy evaluando, si es un sistema que está bien hecho, o si es un sistema que su calidad es baja para este lado, ¿no? Entonces ustedes, si nos ponemos en este cuadrante donde el valor de negocio es bajo y la calidad del sistema es baja, ¿qué obtengo? Obtengo que la estrategia de mantenimiento para este producto, la mejor estrategia sería la sustitución, ¿sí? Si la calidad es baja y no es tan importante el valor de negocio, lo mejor que me puede pasar es decir, bueno, cambiémoslo por otro, ¿sí? ¿Qué pasa si el valor de negocio para un producto es alta, ¿sí? Y la calidad de ese producto es baja, ¿sí? ¿Qué estrategia deberíamos seguir? Y me dice, y acá tendrías que optar por la reingeniería, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata, ¿sí? Es una estrategia, hacer reingeniería, y la usamos siempre que
sea un producto que es muy necesario, pero el que yo tengo disponible ahora es bajo, entonces tengo que pensar en hacerle reingeniería. Que básicamente lo que es hacer reingeniería es mejorar la calidad del producto, digamos, ¿no? La reingeniería me permite mejorar la calidad de un producto sin cambiar su funcionalidad. Después tengo la situación donde el valor del negocio del producto es alto y la calidad es alta, ¿sí? Justo tengo un producto que está bien hecho y que el negocio lo necesita mucho. Entonces acá la estrategia que voy a obtener es mantenerlo, ¿sí? Mantenerlo en la medida que se vaya dando, me piden cambios y lo voy manteniendo. Eventualmente, como el valor de negocio es alto, si los costos de mantenimiento, o sea, si yo tengo que hacerle mucho mantenimiento, se eleva mucho, puedo pensar en sustituirlo por un producto más moderno que se adecue mejor y dejar de mantener este y sustituirlo por otro. Y finalmente, si tengo un producto cuya calidad es alta, pero el valor de negocio no lo es tanto, también opto por mantenerlo. ¿Por qué? Porque no me va a salir caro mantenerlo, porque la calidad ya del producto es buena, entonces está bien hecho, no me cuesta tanto mantenerlo, y el valor de negocio no es tan importante, con lo cual es un producto que no requiere más que eso, mantenerlo. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, entonces veamos de qué se trata esto de la reingeniería. Como les decía, la reingeniería es una estrategia que me permite mejorar un producto, ¿sí? Mejorar sobre todo la calidad del producto. ¿Qué tengo que hacer yo para implementar reingeniería? Lo primero que tengo que hacer es ingeniería reversa, ¿sí? Tengo que tomar el producto este que está mal hecho y que yo le quiero mejorar su calidad y hacerle ingeniería reversa. ¿Qué quiere decir ingeniería reversa? ¿Alguien se imagina de qué se trata esto de la ingeniería reversa? ¿Se dan una idea? Nadie, che. Significa, profe, estudiarlo como de lo que ya está hecho hacia cómo puede estar hecho. Sí, más o menos. Es, Armar las cosas, ahorita que dicen que con los aviones hacen eso, que los desarman a todos para ver cómo están construidos. claro, o sea, tomas lo que está funcionando, que es el código, agarras el código y te volves para atrás, digamos. Nosotros ¿cómo hacemos? Hacemos requerimientos, análisis y diseño, generamos los modelos y después construimos el código, ¿no es cierto? Ese sería el proceso de ingeniería delantera, ¿sí? El proceso tradicional es a partir de los requerimientos generamos modelos y a partir de los modelos generamos el código. Bueno, la ingeniería reversa es al revés. Arrancamos del código, que es lo único que tenemos, como en el caso del avión, digamos, que es lo que vos tenés que está funcionando, lo desmenuzas ese código, generas modelos sobre cómo está hecho ese código, y por eso se llama reversa, ¿no es cierto? Del código vas a los modelos, en lugar de los modelos al código, ¿sí? Entonces se aplican cambios a estos modelos que encontramos que tiene ese código, que es lo que es de baja calidad, que está mal hecho, y los implementamos utilizando ingeniería delantera. Si tomamos como estos cambios que hay que hacer, los tomamos como base, como requerimientos, y hacemos los modelos correctos y luego los implementamos, ¿sí? Eso sería lo que plantea la reingeniería. Entonces, la primera actividad en la que trabajamos cuando hacemos reingeniería es tomar el código existente y traducirlo, digamos, intentar entender qué era lo que estaba hecho. A través de la ingeniería reversa generamos los modelos que describen esto que estaba hecho, ¿sí?
una vez que tenemos esos modelos, sugerimos a esos modelos estructuras, mejoras a la estructura de lo que hay, ¿sí? Y esas mejoras normalmente redundan en modularizar el programa, digamos, ¿sí? Generar componentes independientes, lo menor acoplado posible, con una estructura más robusta, que sea extensible, que cumpla con todos los criterios que vimos de el buen diseño, y por último, vemos cómo impacta esto en los datos, digamos que nosotros ya tenemos datos, entonces hay que trabajar los datos para que se adecúen a esta nueva forma que va a tener el programa o el código, ¿sí? Acá está un poquito en términos de un proceso con actividades, ¿ven? Como un flujo donde dice, bueno, tenemos el programa original, traducimos el código fuente y aplicamos ingeniería reversa, ¿sí? Tenemos el programa viejo, el programa documentado. Entonces proponemos mejoras a esa estructura, ¿sí? Entonces obtenemos el programa reestructurado, y con eso conformamos los módulos del programa sano, digamos, o de buena calidad. Entonces lo que tenemos acá es ese programa con reingeniería, y por último trabajamos los datos, tenemos los datos originales, y trabajamos los datos para que puedan trabajar, digamos, mancomunadamente con el nuevo programa modularizado, ¿sí? ¿Por qué sirve la reingeniería? Y la reingeniería lo que plantea, digamos, a diferencia de tirar y hacer todo de nuevo, reduce riesgos, porque nosotros, si bien el programa que tenemos es de baja calidad, sabemos que sirve, porque está cumpliendo una función, ¿sí? Nos requiere mucho esfuerzo de mantenimiento, qué sé yo, pero básicamente está andando, digamos, se cumple, y describe el negocio de alguna manera, ¿sí? Entonces, eso lo que hace es nos reduce costos de arrancar de cero, con un proyecto de cero. Entonces, esto tiene sentido siempre y cuando el costo de hacer reingeniería sea menor que el de hacer un producto nuevo, si no, siempre te conviene, obviamente que un producto nuevo va a estar pensado con, no como arreglar algo, sino hacer algo de una, hacerla bien, ¿no? Entonces, bueno, uno evalúa estas cosas y si vale la pena implementar reingeniería. ¿Dónde se llevan, dónde vieron, así como vimos cuáles eran los costos del mantenimiento, qué era lo que se llevaba los costos, lo más difícil de bancar, digamos, del mantenimiento? La reingeniería también tiene ese tema de, bueno, ¿cuáles son los costos de la reingeniería? Por un lado, tenemos realmente muchas veces que hacer reingeniería a productos que son horribles, digamos, ¿sí? La calidad es malísima. Yo les contaba a los chicos del 3K7 que me tocó una vez, nos tocó hacer ingeniería reversa, o sea, agarrábamos los programas en COBOL y tratábamos de hacer algún tipo de modelo para entender un poco cómo funcionaban las cosas. O sea, todo andaba, ¿no? Pero bueno, nos metíamos. Y había, me acuerdo siempre, un programa, chicos, no sé la cantidad de líneas que tenía ese programa, era impresionante. Yo no voy a decir millones porque no estaría mintiendo, no sé si eran millones, pero la cantidad de líneas de código en COBOL que tenía eso era impresionante. Y el nombre se llamaba listado de no sé qué cosa. Y bueno, listo, listado, ¿qué hace? ¿Usted qué piensa? Cuando dicen listado, pensamos que es una salida, ¿no es cierto? Es una consulta que me va a dar un listado de cosas. No, ninguna consulta. El programa ese daba de alta cosas, las daba de baja cosas, digamos, ¿no? O sea, creaba, eliminaba, todas las opciones posibles en Unix las hacía, ¿no? Creaba, eliminaba, también listaba, entre otras cosas, digamos, pero lo más importante que hacía era toda esa cosa de crear cosas nuevas, bueno. Por eso digo que muchas veces uno se encuentra con cosas realmente horribles, de muy mala calidad, que requieren muchísimo esfuerzo para entenderlas, y qué sé yo. Lo que pasa es que también muchas veces tampoco hay a quien preguntarle, también me pasó. Me acuerdo, era una cosa que liquidaba, creo que liquidaba impuestos. Bueno, nos tiran el programa, dijimos, bueno, che, ¿a quién le podemos preguntar? Porque la verdad que no entendemos cómo está hecho esto. Y no había nadie.
O sea, no había nadie que supiera. Todos sabían que uno lo hacía andar con las entradas correspondientes. Yo andaba bien y liquidaba como tenía que ser, pero nadie sabía exactamente qué era lo que hacía, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por eso les digo que esto es todo un tema, ¿no? Para ponerse a hacer reingeniería, y no entender y renegar, bueno, puede ser como muy costoso. Lo otro que nos puede pasar es que haya herramientas disponibles para hacer la reingeniería. Digamos, nosotros tenemos que tener herramientas que soporten los nuevos modelos, y bueno, muchas veces no hay gente que lo sepa hacer disponible para hacer esa tarea, o la empresa no quiere comprar productos, entonces ponerte a hacer en papel todo esto, decir, bueno, no. O sea, entonces, bueno. Lo otro que muchas veces pasa es que, como ustedes veían, muchas veces hay que, como es un sistema que está funcionando, tienen los datos asociados, y los datos, si son muchos, hacer migración de todos esos datos a la nueva versión, a veces tienen costos que realmente no se pueden pagar, digamos, es demasiado. ¿Por qué? Porque el volumen de datos es impresionante. O sea, tenés que contratar procesadores para hacer todo ese trabajo, y bueno, pues muchas veces no hay disponibilidad, no se pensaba que iba a ser tanto. Cuando usted trabaja a nivel de Estado, por ejemplo, para la provincia, o para los bancos de la provincia, o para todo lo que sea estatal, que maneja millones de registros, muchos registros, y bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque por ahí el manejo de estos datos diría, es imposible, o sea, o es tan caro que no hay que replantearse. Y lo otro es, bueno, encontrar la persona que entienda esto, que se quiera sentar, que sea el trabajo que quiere hacer, ¿no? Como les decía, a veces estos códigos son viejos, hay que encontrar gente que sepa, y no siempre se encuentra. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno va a encarar un proyecto de ingeniería. Bueno, ¿y cuáles serían las cosas que agregan complejidad cuando uno encara la reingeniería, ¿no? O cómo encarar la complejidad de la reingeniería. Bueno, una forma para encarar esos programas inmirables es, bueno, analicemos los puntos de las condicionales, ¿sí? Cada vez que tenemos un if, me doy cuenta cuáles son las ramas o los brazos que va a tener ese producto, y es una idea me da idea de la complejidad, de la extensión, ¿sí? Si yo identifico todas las ramas del producto, por lo menos tengo una idea de alcance, ¿no? Para saber a qué me estoy enfrentando. Los datos lo mismo, si yo me doy cuenta cómo están hechos los datos, cómo es la cantidad de datos, y si es compleja la estructura de datos, también me doy cuenta a qué me estoy enfrentando. Bueno, el tamaño de los módulos también me da una pauta de complejidad. Extensión de los nombres identificadores. Bueno, eso cuando se puede, digamos, hay tecnologías obviamente que no permitían. Cuando yo empecé a trabajar con computadoras, por ahí por los 80, había montones de restricciones, como les decía, había restricciones en lo que uno podía guardar, incluido los archivos no podían tener más de 8 letras, digamos, y una extensión de 3, no es como ahora que le ponemos a cada cosa el nombre que uno quiere. Entonces uno cuando lo mira, uno entiende. Antes tenía todas esas restricciones, entonces uno abreviaba y ponía todas esas cosas incomprensibles con las que hay que lidiar. Bueno, hoy no tenemos ese problema porque no tenemos problema de espacio, entonces le ponemos un nombre representativo, pero en una época eso no se podía. Entonces, bueno, esos son temas que hay que manejar. Bueno, y los comentarios al programa, esto es parte de buenas prácticas. Si uno se enfrentaba con programas que estaban comentados, tenía mucha suerte, ¿sí? La medida que ustedes más comenten, la mejor documentación de los productos es el código mismo, digamos, ¿no? Que esté bien comentado, que esté bien identado, que esté trabajado con estándares estrictos de programación. Entonces, es una cosa que cualquier programador lo puede enfrentar más sencillamente.
Bueno, eso respecto a la reingeniería. Y lo último que queríamos hablar con ustedes es acerca del refactoring. Esto no se planteó como una estrategia, porque en realidad es mantenimiento preventivo, digamos, ¿sí? No es siempre se hace sobre productos que están digamos, que están usándose, utilizándose, y el refactoring lo que plantea, esto surge, digamos, con las metodologías ágiles, y no digo que antes no se podía hacer y no tenía este nombre, sí siempre se podía hacer, pero nunca estábamos en condiciones de hacerlo, digamos. En cambio ahora, con las formas nuevas de desarrollo, es más común, yo lo veo mucho al refactoring en todos los proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué dice el refactoring? Digamos, se define como una forma disciplinada de introducir cambios para que no ocurran los defectos en el futuro, ¿sí? Normalmente lo que hacemos, le llamamos a ese trabajo, le llamamos deuda técnica, ¿sí? Y las metemos dentro de los ciclos de trabajo, los sprints, si ustedes trabajan con Agile, incluimos algunas historias de deuda técnica, y eso me permite ir preventivamente mejorando cosas que nosotros somos conscientes que las resolvimos mal anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma que trabaja el refactoring? Preserva la estructura externa, digamos, ¿sí? Desde el punto de vista de cómo se relaciona con el resto de los componentes, el componente que yo voy a refactorizar, si tenía una entrada por A y una salida por B, la mantiene, ¿sí? Esto no cambia, ¿sí? Lo que cambia es lo que está acá adentro, ¿sí? Si yo, inclusive gradualmente, voy haciendo refactor, ¿sí? La primera versión, mejor que este lío que tengo acá, es esta, aunque no es la óptima, fíjense, el A y el B se mantienen, y acá tengo más simplificada, más efectiva, mejor hecha, pero finalmente después en otro sprint más adelante, voy a agarrar y voy a hacer refactor de nuevo, y voy a mejorar esto que ya tenía, de nuevo, manteniendo siempre la entrada y la salida, o la A y la B, las relaciones con los otros puntos acá, pero internamente voy a mejorar la estructura interna de cómo y simplificarla, de cómo lo resolvía a este mismo problema. ¿Se entiende? Entonces, la idea del refactoring es hacer cambios siempre y cuando se preserve la estructura externa, mejorando la estructura interna. ¿Sí? Entonces acá Judith nos pegó un chiste que uno siempre tiene la intención de hacer las cosas bien, digamos, ¿no? No es que intencionalmente es que las va a hacer mal. Lo que pasa es que a veces uno no tiene la experiencia, está lidiando con requerimientos nuevos, que no tiene idea, que lo ve por primera vez, y bueno, resuelve con una lógica rebuscada, no usa patrones de diseño, qué sé yo, y después se da cuenta con el tiempo que lo podría haber hecho mejor. Entonces lo que hacemos, bueno, metemos una historia de deuda técnica y mejoramos la estructura interna, ¿sí? ¿Por qué está bueno hacer refactoring? Y porque es preventivo, digamos, ¿no? Si yo ya me doy cuenta de que resolví horrible algo, y bueno, puedo ir mejorándolo para evitar que el diseño interno se deteriore, digamos, para que no esté degradado, ¿sí? Limpiar el desorden en el código, trabajar en obtener clean code, que se llama, o código limpio, ¿sí? Siempre que lo mantengamos simple va a ser mejor, ¿sí? No todas las... Incrementar la legibilidad y la comprensibilidad, a veces lo hicimos, pero bueno, no lo comentamos lo suficiente. Muchas veces encontramos errores en cosas que hicimos. Justamente al simplificar mejoramos los tiempos de depuración, ¿sí? Otras veces nos sirve para mostrarle a alguien nuevo del equipo, entiende con ese refactor cómo estamos trabajando o qué cosas estamos haciendo, ¿sí? Y bueno, y a lo que dice acá, que el proceso creativo, rehacer las cosas, es parte del proceso creativo, ¿no? Refinar esta idea de ir teniendo cada vez mejores versiones.
¿Cómo se hace el refactoring? Bueno, como decíamos que es código que está funcionando, siempre nos tenemos que hacer, y las entradas y las salidas o las interfaces se mantienen, nos tenemos que asegurar que las pruebas, que son una caja negra para nosotros, pasen, ¿sí? Total, nosotros lo único que estamos cambiando es la estructura interna, pero hace lo mismo, ¿sí? Entonces, tratar de encontrar algo en el código que nosotros sabemos que no está bien hecho, o que lo queremos mejorar, ¿sí? Determinamos cómo simplificarlo, ¿sí? Que si aplicamos un patrón de diseño, o mejoramos alguna estructura o algo, hacemos las correcciones y ejecutamos las pruebas asegurándonos de que funcione correctamente. El refactoring está muy asociado al TDD, que es Test Driven Development, que es el testing dirigido por, el desarrollo dirigido por testing, digamos, que es cuando uno genera las pruebas o los casos de prueba, o codifica las pruebas unitarias antes de generar el código propiamente dicho, ¿no? Que es una metodología ágil del Stream Programming que tuvo muy buenos resultados, ¿no? Y se plantea el refactoring como un mantenimiento preventivo, digamos, nosotros mejoramos las cosas antes de que fallen, ¿sí? Por eso lo hablamos, muchas veces hablamos esto de la deuda técnica, porque nosotros sabemos en el fondo que hay cosas que las hicimos mal, entonces las vamos mejorando antes de que se me descalabre, antes de que sea un lío. Y eso es todo. Ahí están las referencias a la bibliografía de este tema. Bueno, no sé si queda alguna duda, si alguien quiere preguntar algo. Por mi parte no, profe. Bueno. Bueno, chicos, entonces el lunes que viene vamos a tener el segundo parcial, ya vimos cuáles son los temas, cualquier duda que ustedes tengan, ya saben, si hoy no se acordaron, me la postean, ¿sí? Tenemos ahí una sección para dudas teóricas de los parciales. Les cuento esto, en la universidad ya nos informaron que el año que viene, a partir de febrero del año que viene, toda la actividad en la UTN va a ser presencial, ¿sí? Nosotros lamentablemente no tenemos, no se plantearon, no se planteó ningún cambio que permitiera que tengamos otro tipo de clases, digamos, esta modalidad dual o algo así, que en otras universidades a partir de la pandemia se empezaron a plantear. Digamos, nosotros en la UTN no hay ninguna infraestructura que nos permita a nosotros dar clase remota, y de hecho yo les tengo que decir que todo el tema este de estudio a distancia, nosotros lo hicimos ahora como una forma de paliar una circunstancia horrible que nos pasó a toda la humanidad con estos 2 años de prácticamente de pandemia, pero no es que es tan fácil, digamos, no ha sido sencillo ni para nosotros los docentes ni para ustedes los alumnos. Digamos, la educación a distancia requiere ciertos conocimientos, ciertas estrategias que nosotros las fuimos haciendo como podíamos, digamos, pero evidentemente requiere toda una inversión importante desde la universidad, en la formación de los docentes, en la formación y la adecuación de los materiales para que realmente sean educativos, y ustedes, nosotros hicimos lo que nosotros entendíamos que era mejor, pero eso no quiere decir que no es un problema de voluntad, se dan cuenta, es un problema de conocimiento, de saberlo, digamos. Yo sé que hay universidades que hace años que hacen eso, yo he trabajado en algunas, dudo bastante, digamos, de la eficiencia de los métodos, más allá de que no estoy en contra del avance, y creo que la virtualidad es buena en términos de que llega a más gente, digamos que podemos incluir más gente, yo soy una fan absoluta de incluir
la mayor cantidad de gente, digamos, esta es una profesión que les permite a usted y a todos los que se sumen a tener movilidad social, nos permite como país exportar, digamos, no tiene ningún, al contrario, ojalá pudiéramos dar con la misma calidad que veníamos dando presencialmente las clases virtuales, pero bueno, eso nosotros somos conscientes que no es así. Pero por una parte yo me alegro de volver a la virtualidad, y bueno, me plantearía como universidad, digamos, el desafío de poder justamente tratar de tener alguna cosa, una opción que tecnológicamente permita que haya chicos que desde su casa puedan participar de las clases de los que sí vienen presencial, y bueno, que sea una mejor experiencia que la que hemos tenido. Para mí como docente no ha sido espectacular. Yo les cuento esto, las rendidas libres, sí, o digamos, creo que me parece que 2020 tenía la posibilidad de rendir libre, no sé si 2021, no estoy segura, eso tienen que consultar. Lo que pasa es que yo les digo, chicos, se los digo con toda, voy a dejar de grabar, porque esto no es parte más de la clase. ¿Dónde estaba el grabado?